La Game Boy Advance es una de las consolas más amadas y recordadas de Nintendo, que nos trajo grandes títulos que marcaron la infancia de muchos de nosotros, como Zelda Minish Cap, la trilogía Advance de Sonic, Metroid Fusion, Pokémon Ruby, Zafiro y Esmeralda, la trilogía Advance de Mario, entre otros juegos que se volvieron icónicos en esta gran consola. A lo largo de su tiempo de vida, la consola ha tenido cierto contenido, que por una u otra razón, se volvieron lost media. Y en este iceberg, veremos algunos de ellos, desde los más conocidos, hasta los más misteriosos. Sin más de qué hablar, empecemos. ...24K Gold SP, se trataron de 6 Game Boy Advances versión SP, hechas de oro de 24 quilates. Estas consolas formaron parte de un concurso exclusivo de Europa en 2004, para celebrar el lanzamiento del juego, Zelda Minish Cap. En este concurso se lanzó a la venta una versión especial de la Game Boy Advance SP, con temática de Zelda, que era de color dorado y tenía el símbolo de la Trifuerza, con el juego incluido. Solo 6 de 25.000 de estas consolas tenían un boleto dorado, que permitía a aquel quien tuviera uno de los boletos, reclamar una de las Game Boy Advance de oro. Sí, algo parecido a la película de Charlie y la fábrica de chocolate. Esto era bastante único, ya que no era una simple consola de color dorado, era una Game Boy hecha de oro real, cosa que haría que fuera considerado como el santo grial para los coleccionistas, pero lamentablemente nunca se supo si alguien reclamó una de las consolas, o siquiera que se supiera si alguien encontró uno de los boletos dorados. Lo más probable es que no, ya que el evento fue extremadamente limitado en el continente, y Nintendo no ha mostrado siquiera una lista de los posibles ganadores de este concurso. Nunca se supo qué pasó con las consolas y los boletos, a tal punto que se le considera este acontecimiento como una leyenda, hasta que se mostraron fotos e imágenes que demostraron la existencia de estos objetos. No fue hasta 2013, que mediante una investigación, se supo que una de estas consolas de oro fue vendida en una página web, pero no se supo a quién fue vendida, pero de seguro fue vendida a un alto precio. Por el momento no tenemos nada de información del paradero de estas consolas, y Nintendo no ha dado explicaciones sobre esto. Diddy Kong Pilot. Se trató de un juego de carreras de aviones, que posiblemente sería una secuela del videojuego Diddy Kong Racing de la Nintendo 64. En este juego solo podríamos controlar a personajes de la saga de Donkey Kong, como Diddy Kong, Donkey, Dixie, Cranky, entre otros, y estaban agrupados en 3 equipos, el Team Kong, el Team Cream y el Team Cracky. El juego contaría con varios modos de juego, como el modo taza, que estaba dividido en 2 modos, que son el modo copa y el modo jefe. El primero consiste en participar en 4 carreras para completar las 4 copas. Mientras que el otro era una batalla con un jefe. También tendría otros modos como contrarreloj, y un modo en el que se tiene que recolectar monedas, y tendría un multijugador, al que no se puede acceder. Otros elementos que vienen en el juego son algunos ítems de la saga Donkey Kong, como los animales y los barriles, aparte los personajes tenían efectos de sonido, más su soundtrack. La verdad, el juego estaba en un avanzado estado de desarrollo, pero no se sabe la razón de su cancelación. Pero se sabe que fue reutilizado para el desarrollo del videojuego Banjo Pilot, reemplazando todos los elementos de Donkey Kong por los de Banjo. Tiempo después se supo de la existencia de este juego en el 2011, ya que un ex trabajador de Rare conocido como Transparent Hinjo, subió un video mostrando el juego original, que data desde 2003, año en el que estaba en desarrollo. Unos meses después se subiría la ROM del juego en internet, y actualmente se puede probar. Metal Slug 1, 2, 3 y X se tratarían de unos ports de los primeros juegos de la saga Metal Slug para la Game Boy Advance. Después del éxito del juego, Metal Slug Advance, se decidió portear los juegos principales de la saga a esta consola, por lo que a principios del 2005, se anunció el desarrollo del primer Metal Slug. El juego sería fiel a la fórmula original, no tendría ningún nuevo contenido, ni se eliminaría nada, solo tendría algunas limitaciones gráficas, y una posibilidad de tener un modo multijugador.
Algunos críticos como IGN que probaron una demo, declararon que el título era bastante bueno, aunque tenía algunos problemas con los gráficos, pero en general el juego estaba bien. Mediante una revista japonesa, se reveló que no solo este juego estaba en desarrollo, sino que también se planeaba lanzar los Metal Slug 2, 3 y X. Pero volviendo al primer juego, se tenía planeado lanzar el juego a finales del 2005, pero se retrasó hasta septiembre del 2006, esto debido a que se planeó lanzarlo en la misma fecha del aniversario del lanzamiento del juego original. Pero de manera silenciosa, el juego sería cancelado, y con ello, los demás ports que se tenían planeado. Una de las principales razones de su cancelación fue debido a su fecha de lanzamiento, ya que en ese momento, ya había salido la Nintendo DS, por lo que no tendría sentido lanzar un juego para una consola que ya estaba en sus últimos momentos de vida, aparte que sería opacada por el lanzamiento de Metal Slug Anthology, título que traería todos los juegos de la saga y sería lanzado en más plataformas, cosa que haría que fuera innecesario comprar los ports de la Game Boy. También otro problema fueron las capacidades técnicas de la consola, que limitaban ciertos aspectos del juego, incluso un representante de SNK respondió a modo de broma, que era mucho Metal Slug para la Game Boy. Actualmente se tiene un comercial del juego mostrando cómo sería, y también se tienen unas imágenes mostrando algunos escenarios del juego, aunque se especula que estos no son pertenecientes al port de la Game Boy, sino de otra versión. Mario Kart XXL. Se trata de una demo técnica, creada en 2004, que fue utilizada para demostrar las capacidades de la Game Boy Advance al renderizar y escalar dos capas de fondo diferentes. La demo muestra un modelo de Mario con un estilo gráfico en 3D. El juego es simple, aquí controlaremos a Mario, y recorremos una pista parecida al circuito de Peach, y solo tendremos que dar 3 vueltas. Algo que llama la atención, es que al presionar los botones L y R, puedes alejar la cámara, cosa que hace que se renderice los gráficos. Otra cosa a mencionar es que el cartucho donde venía el juego, es parecido a los cartuchos que se usaban para la Game Boy clásica, pero es de color negro. El título fue por un gran tiempo Lost Media, hasta que en el 2015, el youtuber conocido como STM69, subiría un video que mostraba que él había encontrado el juego, y lo estaría probando mediante una GameCube y un periférico conocido como Game Boy Advance Player. Tiempo después el usuario público que había vendido el juego por $600 a un usuario desconocido. Ya sería en el 2020 que se empezó la búsqueda de este juego, hasta que el 14 de octubre de 2022, por fin se encontró el juego, y sería subido la ROM en internet, y actualmente se puede probar sin problemas. Animaniacs. Hollywood Hypnotics. Se trataría de un juego plataformero basado en la popular serie animada, Animaniacs, que se estaba planeando lanzar en 2003. El juego trataría de Pinky y Cerebro tratando de conquistar el mundo como siempre. Cerebro crea unos parlantes que hipnotizan a todos los trabajadores de la Warner Bros., desde actores, directores, entre otros. Esto causa que las personas crean que están viviendo realmente sus papeles de la película en donde están trabajando. El plan de Cerebro es aprovechar esta situación para utilizar la torre de agua de la Warner Bros. Para crear un misil que lanzará un satélite que reproduzca sonidos de perros, que volverán locas a las personas, y así poder conquistar el mundo. Jaco, Waco y Dot, que no fueron afectados por los parlantes, tendrán que detener a Cerebro. El juego sería del género plataformas y aventuras, en el que utilizamos a los hermanos Warner, para recorrer todo el estudio de la Warner para resolver acertijos, utilizando objetos que nos vamos a encontrar a lo largo del juego, como algunos objetos que debemos dárselos a algún personaje que nos ayudarán, o abrir ciertos lugares, entre otros. El juego no solo estaría ambientado en las afueras del estudio de la Warner, sino que también estaríamos recorriendo sets de filmación que recrean un bosque, el salvaje oeste, y más, cosa que daría más variedad al juego. Por el momento esto es lo único que se sabe del juego, ya que se desconoce algunos datos, como si el juego tendría un multijugador, si los hermanos Warner tendrían habilidades exclusivas, o si se tendrían jefes, entre otros. La razón de la cancelación de este juego fue por problemas económicos dentro de la empresa desarrolladora conocida como Swing.
Tanto el videojuego Hollywood Hypnotics, como el juego Hollywood Hijinks, que era otro juego de Animaniacs para la GameCube, eran desarrollados por la misma empresa, por lo que se pusieron en pausa, pero por suerte para Hollywood Hijinks, sería desarrollada por otra empresa, y sería renombrado como Animaniacs The Great Garund, que sí sería lanzado. Lástima que Hollywood Hypnotics no tuvo esa suerte, y terminó siendo cancelado. Actualmente no se tiene mucha información del juego, solo unas capturas que nos muestra cómo sería. Pokémon Debug ROMs. Este es un tema algo corto por la poca información que encontré. Bueno, el tema habla de un archivo que se encontró en internet, con el nombre de Pokémon Ruby German Final Dream, que contiene el juego de Pokémon Ruby en la versión alemana, que estaba en su estado de depuración. Para aquellos que no sepan qué significa depuración, según lo que entendí, es como una clase de herramienta que usan los programadores para revisar si todas las funciones de un juego funcionan correctamente, y corregir errores, o cambiar algo del juego. Lo más probable es que este juego fuera usado para hacer el cambio de idioma antes de su distribución en Alemania. En sí, lo que llama mucho la atención de este tema, es que si existe este archivo de Pokémon Ruby en su estado de depuración, entonces deben de existir los demás títulos en su estado de depuración, como Pokémon Zafiro y Esmeralda, o incluso, Rojo Fuego y Verde Hoja. Pero no solo la versión alemana, sino también de otras versiones, que todavía no se han filtrado. Algo que sí se ha filtrado, son archivos que contienen los juegos principales de Pokémon en su versión japonesa, en su estado de depuración. Lamento no poder hablar más a profundidad del tema, pero la información que encontré habla más de cómo son las funciones de este juego, así que mejor lo dejaré aquí. Mega Man Anniversary Collection. Este se trataría de un recopilatorio de los primeros 5 juegos de Mega Man que salieron para la Game Boy clásica. Anteriormente este juego se llamaría Mega Man Mania, pero con el tiempo se le cambiaría el nombre a Mega Man Anniversary Collection, esto debido a que se quería relacionar este juego con los otros títulos que se lanzaron en las consolas de sobremesa, que tenían el mismo título. Este juego tendría unas mejoras en sus gráficos, siendo actualizados y agregando colores, y se rumora que tendría uno que otro contenido extra. El juego fue anunciado en 2003, y posiblemente saldría en 2004, pero frecuentemente llegaba a posponerse para el próximo año, a tal punto que se planeó lanzarlo en 2007, pero ya no para la Game Boy Advance, sino para la Nintendo DS, pero como sabemos esto nunca pasó, y se terminó cancelando. Hubo bastantes rumores sobre la razón de su cancelación, siendo el más popular, el rumor que dice que Capcom perdió los códigos fuentes de los juegos originales, por lo que se vieron obligados a crear unos desde cero. Esta teoría es bastante estúpida, ya que como toda empresa de videojuegos, Capcom siempre guarda los archivos de todos sus videojuegos, por lo que esta teoría no tiene sentido. Nunca se dio una aclaración de las razones de su cancelación, y por el momento, solo tenemos publicidad e imágenes que muestran cómo iba a ser el juego. Sonic X, Volumen 2. Bien, primero un poco de contexto sobre las Game Boy Advance Videos. Se trataba de un formato, en el que se colocaban cartuchos especiales que contenían vídeos, para que se reproducieran en la consola. Normalmente estos cartuchos contenían películas o algunos episodios de series animadas. Este tipo de formato no era muy bueno que digamos, por su baja calidad de audio y de resolución, y por el poco contenido que ofrecen, por lo que no tuvieron buenas ventas. El anime Sonic X salió en este formato, siendo el único que se lanzó a la venta, Sonic X Volumen 1, que salió el 14 de mayo del 2004, y contenía los episodios Llega el Erizo Super Sonic, e Infiltración al Área 99, episodios 1 y 2 de la primera temporada. Pero también se planeó el lanzamiento de otro cartucho, que sería Sonic X Volumen 2, que contendría los episodios Missile Burst Rampage y Chaos Emerald Chaos, episodios 3 y 4 de la primera temporada, y se planeó lanzar el 11 de mayo del 2004, pero al final fue cancelado. La razón de esto, fue por las pésimas ventas que tuvo el Volumen 1, por lo que no era rentable sacar el Volumen 2. Actualmente solo tenemos la portada del Volumen 2. Quake, se trata de un videojuego de disparos en primera persona, que fue lanzado el 22 de junio de 1996.
En este juego ocupamos el papel de un protagonista anónimo que es enviado a un portal hacia otra dimensión, para detener a un peligroso enemigo conocido como Quake, que aprovechará que la humanidad ha creado una máquina de teletransportación, para mandar a sus escuadrones de la muerte para atacar a la humanidad, por lo que tenemos que detener a Quake. Este juego es uno de los títulos más populares de su género, teniendo muchos ports para diferentes consolas. Pero hubo un inédito port que se planeó para la Game Boy Advance. El desarrollo de este port fue algo peculiar, ya que el port fue desarrollado por Randy Linder, desarrollador que trabajó en el port de Dawn para la SNES, en 1995. Randy diseñó este juego en 2002, y lo hizo de manera casera, sin ningún permiso oficial de Nintendo. Utilizando una Game Boy Advance conectada a una computadora, y el uso de un hardware especializado en diseñar juegos para esta consola, logró crear una demo que pudiera ejecutarse en la consola. Esta demo fue enviada a Nintendo para ver si se le daba luz verde al proyecto, pero evidentemente, esto nunca pasó, y con el tiempo, este juego se volvió Lost Media. No se sabe exactamente por qué no fue aprobado este juego. En 2022, se logró encontrar este juego en un archivo flash aleatorio en el almacenamiento de Linden, y actualmente se puede probar sin problemas. Heart of Darkness. Se trató de un videojuego del género plataformas cinematográfico, desarrollado por Amazing Studios y publicado por Ocean Software en Europa, que fue lanzado en 1998 para PC y la primera PlayStation. En este juego controlaremos a Andy, un niño que sufre de nictofobia, que es el miedo a la oscuridad. Andy tendrá que viajar a las tierras oscuras para rescatar a su perro, Whiskey, quien fue secuestrado por unos espectros parecidos a sombras. El juego llegó a ser muy aclamado por la crítica y el público, ya sea por su entretenida jugabilidad, una narrativa más profunda e incluso oscura, un gran soundtrack, y por sus gráficos, llenos de mucho carisma y con detalles. Bueno, tal vez el 3D de las cinemáticas no es lo más bonito que digamos, pero para ser un juego de la PlayStation y PC, eran muy buenos, pero resaltaban más sus gráficos en 2D, por sus increíbles detalles, tanto en los diseños de los niveles y personajes, y por sus animaciones. Hay otros factores que volvieron a este juego, en un título muy amado. Bueno, se tiene conocimiento de que se planeó una adaptación de este juego para la Game Boy Advance, esto fue anunciado en 2001, pero lamentablemente, después de su anuncio, ya nunca más se supo de este juego. No se sabe la razón de su cancelación, aunque yo en lo personal especulo que fue debido al fracaso de sus versiones de PlayStation y PC, pues sí, lamentablemente este título tuvo muy malas ventas. Actualmente no tenemos nada de información de este juego, solo tenemos estas capturas de pantalla, pero posiblemente sean capturas de las otras versiones. Yoshi Story Test Demo. Se trató de una demo técnica del 2000, creada para demostrar las capacidades del hardware de la GBA. La demo nos muestra un juego plataformero, que tiene unos gráficos y jugabilidad igual a la entrega de la Nintendo 64, Yoshi's Story, aunque en este aspecto de jugabilidad es más simple. Aquí lo único que se puede hacer es recorrer un nivel, y atacar a los diferentes enemigos. La verdad, el juego es muy simple, no hay mucho que destacar. No se sabe exactamente cómo fue encontrada, aunque algo curioso, es que se llegaron a encontrar varias versiones, unas que no traían efectos de sonido, ni banda sonora, mientras que otras versiones, sí tenían esto. Actualmente se puede probar la ROM sin ningún problema. Digicam. Este se trataría de un accesorio para la GBA, que sería exclusivo para la versión SP. El aparato seguía casi el mismo concepto que la Game Boy Cámara, tomar fotografías, pero no solo podía hacer eso, también tenía la capacidad de poder subir las fotos a una PC, cosa que para ese entonces, era muy llamativo. Pero por alguna razón que todavía no se ha especificado, nunca salió a la venta en el tiempo de vida de la Game Boy Advance. No se sabe la razón de esto, algunos dicen que fue debido a que solo sería exclusivo para la GBA SP, por lo que no tendría buenas ventas, aunque esto no lo puedo confirmar. Cual sea la razón de su cancelación, este producto fue olvidado por mucho tiempo. Pero recientemente, algunas empresas lograron sacar este accesorio, pero no solo para la versión SP, también para la versión normal, con el nombre de Wormcam. Este producto lo puedes comprar en internet sin ningún problema. Donkey Kong Coconut Crackers.
Se trata de un juego del género puzzle, que se estaba desarrollando a mediados del 2002 o 2003. El juego era una clase de rompecabezas de vista isométrica, en el que utilizaríamos pintura de diferentes colores, para tratar de crear unos cuadrados y rectángulos. Si se formaba una de estas figuras, estos desaparecerían y obtendremos más puntos. Pero esto no sería fácil, ya que los Kremlings serán un constante obstáculo. Esto se muestra en un video demo, que muestra con más detalle cómo sería el juego. Se piensa que el juego ya estaba en un estado muy avanzado de desarrollo, antes de su cancelación. Y la razón de esto, fue la compra de la desarrolladora Rareware, por parte de Microsoft. Durante los 2000, Rareware estaba desarrollando varios proyectos para la GameCube, y la Game Boy Advance, pero Microsoft, interesado en la empresa, decidió adquirirla en el 2002, para tener más catálogo de juegos para su primera consola, la Xbox. Debido a esta compra, muchos de los juegos que se estaban desarrollando en ese momento fueron afectados, algunos tuvieron grandes cambios, y otros ya de plano fueron cancelados. Entre esos juegos, estaba Donkey Kong, Coconut Crackers, el cual sería reutilizado para la creación del juego, HMR Punch. Actualmente, se tiene el vídeo de la demostración del juego, más algunas capturas de pantalla, y lo que podía parecer un posible manual. Metroid 4, se trataba de la beta de Metroid Fusion, que fue presentada en la E3 del 2001, mediante un tráiler. En este tráiler se muestra cómo iba a ser el juego en un principio, siendo bastante diferente a la entrega final, pero teniendo ciertos elementos que se mantuvieron hasta el final, como la fusión entre Samus con el ADN Metroid. Lo primero que se puede notar en el juego, son sus gráficos, ya que se asemejan a los gráficos del juego, Super Metroid. Otra cosa que se puede notar es la armadura de Samus, que es diferente, ya que es de color negro. Una de las cosas más llamativas del tráiler, fueron algunas mecánicas que fueron removidas al final. Una de esas mecánicas hacía aparecer un temporizador, pero se desconoce su propósito. Otra de esas mecánicas mostradas, fue una clase de cañón teledirigido, que al tocar a un enemigo, disparaba, haciendo más fácil en apuntar a un objetivo en específico. Otra mecánica y la más interesante, era la capacidad de utilizar una clase de dispositivo de gravedad, que permitía caminar por las paredes y el techo. Ya al final del tráiler, en un acercamiento a Samus, se muestra a ella sacando una clase de garras, las cuales no se sabe su propósito. Hay más elementos que fueron descartados, como algunas animaciones de Samus, y la manera que se desbloquearían los diferentes mapas, entre otras cosas. Bueno, al buscar más información de este tema, me encontré un post de Reddit, que explicaba la posibilidad que existiera una ROM de este juego en alguna parte, pero no se ha encontrado nada. Posiblemente nunca se ha filtrado un archivo que contenga este juego, por lo que seguirá siendo Lost Media. Overstorm, se trataba de un juego plataformero, desarrollado por Polyzone Media, que sería renombrado como Quantified Beat, y sería presentado su demo en el 2003. La verdad, la demo es un plataformas muy básico, en el que recorreremos todo un nivel pasando obstáculos, peleando con varios enemigos, y obteniendo tesoros y más. Lo único que llama la atención son sus gráficos, que se asemejan a los de la saga Donkey Kong Country, pero ahí en más, no hay mucho que destacar. El juego fue presentado en un evento de videojuegos en Alemania en el 2003. Pero lastimosamente este juego, nunca pasó de su estado beta, y terminó siendo cancelado. Ya en 2014, se puso a la venta esta demo, junto a otros juegos de la desarrolladora, en la Indie Game Stand, que era una página web que se dedicaba a la venta y promoción de juegos indies. Actualmente, está la ROM del juego disponible en varias páginas de internet. Purple Yoshi Demo. Este se trata de una supuesta demo de un juego de Yoshi, que fue publicado en el sitio web de IGN en el 2000. En esta publicación se nos muestra una captura de este juego. En la captura, se muestra más o menos cómo sería el juego, tanto en los gráficos como en su jugabilidad. Aquí se muestra un modelo de Yoshi con un aspecto algo 3D, en una perspectiva frontal en tercera persona. Parece ser que el objetivo del juego, es tragar a todos los enemigos que nos vayamos cruzando a lo largo del nivel. Esta captura fue encontrada en el 2014, gracias al usuario, LSupersonicu, youtuber que se dedica a temas relacionados a la Lost Media.
El usuario encontró la imagen en una página de la Space World del 2000, pero con una búsqueda más profunda, se dio con la fuente original de la imagen, que era una página de IGN del 2000, en esta página, solo se muestra una breve descripción y la captura del juego. La verdad no hay mucha información sobre el origen de esta captura, solo se nos dice en una parte de la descripción que la información relacionada al juego, fue enviada por un usuario de Japón, pero nada más. Esto ha llevado a que se debata la existencia de este juego, y como no hay información, lo más probable es que nunca sabremos si este juego existió realmente, o siquiera era un juego realmente, tal vez sea una clase de marketing para mostrar las capacidades de la consola o algo así. FIFA Soccer 2002. Se trata de un juego del género de deportes, que salió por alguna razón, el 29 de octubre del 2001. El juego fue lanzado en la PlayStation 1, 2, GameCube, y PC. Pero se especula que estaba en desarrollo un port para la GBA. Esto se debe a que se descubrió un listado de Amazon del Reino Unido de ese entonces, que mostraba la existencia de este supuesto port, que saldría a la venta el 30 de agosto de 2002. Aunque muchos lo ven como una prueba que confirma la existencia de este juego, muchos otros ponen en duda esto, ya que la desarrolladora Electronic Arts nunca afirmó o negó la existencia de este port, y no han hablado de su supuesta aparición en Amazon. Otra cosa que se pone en duda, es de la supuesta portada del juego, ya que muchos declaran que no es oficial, y de alguna manera terminó en Amazon. Esto fue debido a que había muchas personas en internet que afirmaban tener el juego en sus manos, pero esto nunca fue verdad. La verdad, no hay nada de información, ya que como lo mencioné, se sigue debatiendo la existencia del juego. Ogian Deco Croaches. Se trataría de un juego plataformero, basada en la serie animada francesa del mismo nombre, que sería desarrollada por Telegames y Shilam, y sería lanzado en el 2004. En este juego, controlaremos a Ogi, un gato azul que tendrá que pasar por 14 niveles de diferentes temáticas, como un nivel nevado, un jardín, desierto, entre otros, y tendrá que enfrentarse a 7 jefes, en forma de minijuegos. Este título fue anunciado por primera vez en enero del 2004, y también se planeó anunciarlo en la E3 de ese mismo año, aparte serían publicadas varias capturas del juego, esto gracias a IGN, pero después de su anuncio, ya no se supo más del proyecto, y se terminó cancelando, a pesar de que se tiene conocimiento de que el juego estaba casi terminado. Actualmente se desconocen las razones de esta repentina cancelación, y se está buscando la ROM del juego. Por el momento solo tenemos varias capturas, y unos gameplays que muestran cómo sería el juego. Este tema habla sobre la supuesta existencia de una GBA versión SP y una Nintendo DS, con temática de la serie de preescolar, Wow Wow Whoopsie, serie que duró desde 2006 hasta 2014, en Mickey Nick Jr. Según un post de Reddit, durante 2010 y 2014, se publicaron varios tweets en Twitter, que mostraban estas consolas con temática de la serie, y unos links que mandaban a una página de Amazon, en donde se vendían estas consolas. Actualmente estas páginas ya no existen, por lo que no tenemos ninguna evidencia de la existencia de estas supuestas consolas, aunque la verdad, lo más probable es que simplemente estas consolas, solo eran simples carcasas no oficiales con temática de la serie. Antes de hablar sobre este juego, primero daré un contexto sobre esta basura. Food Fight es una película de animación en 3D que es muy conocida por ser considerada por muchos como una de las peores películas de la historia. Desde una animación y diseños de personajes horribles, una trama muy mala, chistes que dan pena, entre otros factores que hacen que esta cinta sea considerada como una basura. Y al saber de su historia de producción, puede darnos la idea de por qué esta película salió así. Su producción empezó en 1997, y se tenía planeado estrenarlo para la Navidad del 2003, pero supuestamente se terminaron robando esta versión en 2002, cosa que causó que tuvieran que crear otra desde cero. Esta segunda película tuvo muchos más problemas en su producción, ya que a cada rato se pospuso su estreno hasta 2012, año en el que salió la película como la conocemos. Bueno, algo que llama la atención, es que una de tantas publicidades de esta película, mostraba la posibilidad de tener un videojuego basado en la primera versión de la cinta.
Se supo de su existencia gracias a la E3 de 2006, ya que en una promoción de la desarrolladora conocida como Take-Two, grabó por unos momentos, una presentación de este juego. Por la poca información que podemos sacar de esto, es que el videojuego sería un plataformas en 3D, y sería protagonizado por Dex el perro detective, que es el protagonista de la película. También se puede ver que este título sería lanzado para la PlayStation 2, GameCube, y Game Boy Advance, este último seguramente tendría una versión muy diferente. Mediante una investigación se pudo saber que este juego estaba en desarrollo en el 2001, y estaba siendo desarrollado por la desarrolladora, Midway Games West. Pero el proyecto no duró mucho, y rápidamente fue cancelado, posiblemente fue debido a la complicada producción de la película. Gracias a esta situación, lo único que tenemos del juego son algunos storyboards de la trama que tendría el juego. Aparte de la supuesta demo de la E3 de 2006, que posiblemente sea un simple producto de marketing para la película. Según lo que encontré, se trata de un post de Reddit, perteneciente a este usuario. El usuario nos cuenta que recuerda un comercial de Mega Man que pasaba por Cartoon Network, por los 2004 o 2005. Él describe que el comercial se trataba de los juegos de Mega Man Anniversary Collection para la GameCube, y Mega Man Battle Network para la Game Boy Advance. Entre algunos detalles que él describe, es que el comercial fue grabado en Metreon, un supermercado en San Francisco, California, y que a lo largo del comercial, aparecían unos televisores que mostraban una entrevista a varios niños, que decían que el bombardero azul era genial y más cosas similares. La verdad es que no hay ninguna evidencia de la existencia de ese supuesto comercial, o tal vez fuera un efecto Mandela que tuvo el usuario, ya que yo encontré un comercial parecido al que él describe con eso de las entrevistas a los niños y lo que parecen ser televisores, solo que aquí no aparecen los juegos que el usuario mencionó, son otros títulos que los pondré en pantalla. Por el momento podemos decir que este es un material que posiblemente no exista. Red Ski, GPS. Se trata de un sistema de posicionamiento global, o por sus siglas GPS, que iba a ser un accesorio para la GBA, que se ha perdido con el paso del tiempo. Como se dijo, este era un GPS que sería desarrollado por la empresa Red Ski, empresa especializada en estos temas. Estos aparatos se podrían conectar a la consola como tipo cartuchos, y vendrían en dos colores, negro y gris. La única prueba de la existencia de estos aparatos, son algunas imágenes, que muestran cómo era este objeto. Playnovel Silent Hill, Andy. Este se trataría de un contenido DLC, para el videojuego, Silent Hill Playnovel, que es una novela visual para la GBA, lanzado en 2001, solo en Japón. Este juego era una versión del primer Silent Hill, ya que tendremos como personajes jugables a Harry Marston y a Kevin Bennett, cada uno teniendo su propia historia. Su trama es la misma que el del juego original, aunque aquí se expande más la historia de los personajes, y veremos cómo ambas historias se estarán conectando. Pero estas no serían las únicas historias que podríamos jugar, también había otra más, en forma de DLC. Sí, suena raro que por los 2001 existiera el DLC, que aunque no era para nada común esta práctica en ese entonces, sí se hacía. Bueno, este DLC era descargado mediante un periférico conocido como Game Boy Móvil, que permitía la conexión de una de las Game Boy, a un celular japonés compatible. El DLC contendría 4 escenarios conocidos como primavera, verano, otoño, invierno, que estaba protagonizado por Andy, personaje que aparece en este juego en la historia de Kevin Bennett, pero solo aparece en un corto periodo. Andy es un niño de 7 años, que es el vecino de Harry Marston y de Cheryl Mason. Él quiere ser el amigo de Cheryl, por lo que él va al pueblo de Silent Hill a escondidas en el carro de Harry, pero después del accidente, Andy se adentra en el misterioso pueblo, en el que tendrá que enfrentarse a varios peligros. Actualmente se tiene conocimiento de los 2 posibles finales del escenario primavera. El primer final, nos muestra a Andy asomándose cerca de un pozo, él tiene miedo de que Cheryl esté atrapada en ese pozo, por lo que empieza a llorar por no poder salvarla, pero escucha una voz que viene del pozo, pero es incapaz de moverse por el miedo. En el segundo final, cuando Andy está llorando, el piso en donde está parado se desmorona, haciendo que caiga violentamente, haciendo que no se pueda mover.
Actualmente, tenemos la guía oficial del juego que nos muestra información sobre este DLC, y más en específico, sobre el escenario de primavera, y un poco de otros escenarios. Aparte de tener unos cromos conocidos como Primera Vista, Amor, y Escape. La razón de que este DLC se volviera Lost Media, son varias. La primera razón es que tanto el juego, el DLC, y el periférico, fueran exclusivos de Japón. El segundo fue debido a las pocas ventas que tuvieron tanto el juego como el periférico. La tercera fue por el cierre de los servidores en donde se podía descargar este contenido. Y el último fue porque este DLC era borrado de la consola cuando se apagaba, ya que no se podía guardar este contenido. Todas estas razones provocaron la casi desaparición de este DLC, y actualmente se duda si algún día lo podamos encontrar. Y aquí se acaba este interesante iceberg. Me disculpo por la enorme ausencia que tuve con el canal, pero debido a algunos problemas personales como los estudios, no pude estar al pendiente del canal, pero por el momento ya está más tranquilo ese asunto de los estudios, por lo que trataré de subir el siguiente video lo más pronto posible. Bien, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en un próximo video, adiós.